necesito prepararla. Tu necessiti Da se otvori, kako ne treba je zatvarati. otvoreno, ja otvorio. Zašto zvoniš sad? Deja la botella acá porque necesito más. Sí, Gracias. La verdad es una gran alegría recibir esta invitación y responderla en forma anual ya, porque creo en cada cuaresma en los últimos 3-4 años, siempre la Iglesia Serbia me da ese espacio para transmitir un testimonio. El año pasado sobre la cuaresma, el año anterior fue por el libro de Monseñor de San Nicolás Velimirovich, y no me acuerdo si hubo otra oportunidad también. Así casi cada año nos encontramos acá para meditar algo sobre nuestra tradición, sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestro testimonio, y como ahora Monseñor Quirilos lo subrayó, mostrar y demostrar una vivencia de nuestra Iglesia Ortodoxa y sentirnos realmente compartiendo ese testimonio entre nosotros. Así, con la bendición de Monseñor Quirilos, las oraciones de Monseñor Juan, vamos hoy a ver un poco el tema de la relación de la cuaresma, y vista esta relación en el marco de la sociedad de consumo en la cual vivimos, estamos inmersos, y por lo cual la vivencia de la cuaresma nos permite de cierta manera vivir la cuaresma, pero como una liberación, una resurrección de nosotros, de cada uno de nosotros, en forma personal y también a nivel de nuestra comunidad. Porque siempre la cuaresma es un momento de la Iglesia, no solamente un momento personal o un momento de la comunidad, de una comunidad que sabe vivir la cuaresma. Es que todo el cuerpo de Cristo vive ese momento de ayuno, de oración, de arrepentimiento, de volver a Cristo, de volver a la Iglesia, a la casa del Padre. Y así nos encontramos en un momento kairos, como decimos en griego, un momento oportuno, un momento propicio de reconciliación y de santificación de nuestro tiempo. Vivimos nosotros en el hemisferio sur la cuaresma durante el otoño yendo hacia el invierno, algo que la Iglesia Ortodoxa no vivía cuando se escribieron los himnos litúrgicos relativos a este periodo, porque siempre la cuaresma se vivía un tiempo yendo a una primavera, por lo cual los textos litúrgicos siempre hablaban de esa primavera espiritual, porque coincidía con la primavera que vivía la naturaleza, que vive la naturaleza en el hemisferio norte. Ahora que los ortodoxos llegaron al hemisferio sur debido a las inmigraciones desde hace 2-3 siglos atrás, entonces tenemos que vivir la primavera espiritual, pero estando en un otoño. Salir de nuestro otoño espiritual a la primavera espiritual, a pesar de que la naturaleza afuera no es una primavera. ¿Se entiende un poco? O sea, mirar hacia nuestra misma resurrección. Hay 3 aspectos que quiero compartir dentro de esa charla sobre la Gran Cuaresma.
Uno que va a partir del Antiguo Testamento, la otra que va a partir del testimonio de la Iglesia en los primeros siglos, y la tercera, ver un poco nuestro tiempo actual. Y en esos tres periodos, observar o marcar alguna característica en relación con la Cuaresma y la vida de la Iglesia en base a eso. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ya hay una base muy linda para descubrir un sentido de la Cuaresma, es que en el Antiguo Testamento se ofrecía el diezmo, una décima parte de la cosecha se ofrecía a Dios. El pueblo hebreo celebraba ese momento como una fiesta entre comillas, para dar a Dios el décimo de la cosecha, para decir dos cosas. Fundamentalmente que ellos no son los dueños, sino los gerentes, los administradores de los bienes que tienen, y lo primero que tienen que hacer es devolver al dueño lo que le corresponde. Devolvían el 10% para recibir la bendición sobre lo que tienen. Este gesto de ver los dones materiales como provenientes de Dios y que uno lo primero que tiene que hacer, devolver al donante el don recibido, es un acto de gratitud y es un acto de descentralizarse de esa relación donde uno no es el centro del universo, no es el centro de la creación, sino que está puesto como apoderado de Dios para bien administrar, bien gerenciar las cosas que Dios le da. Y no es el dueño que uno puede adueñarse o apropiarse de las cosas y manejarlas en un sentido egoísta. Esa primera verdad que se vivía en el Antiguo Testamento, para el tiempo de la Cuaresma, son casi el periodo de 40 días, son casi el 10% del año. Depende de cómo uno contabiliza el ayuno. Si son de lunes a viernes o de lunes a domingo. Difiere la contabilización, pero la idea está que hay un 10% de nuestro tiempo que nosotros ofrecemos a Dios. Y es una ofrenda donde hay dos aspectos fundamentales que uno puede remarcar. En primer lugar, que uno hace un sacrificio. Cuando uno da algo, sacrifica algo, es una ofrenda a Dios, pero a su vez no es una ofrenda impuesta, sino es una ofrenda que uno hace con alegría. Ese marco de alegría que vivía el pueblo en el Antiguo Testamento se subrayaba celebrando el diezmo de la cosecha en una fiesta. Uno celebra su ofrenda con una fiesta. Por lo cual es muy bueno ver ese tema del diezmo que uno ofrece, de vivir ese tiempo de ayuno y oración con un sentido que si bien uno hace un sacrificio, entre comillas, al ofrecer algo, pero a su vez lo hace porque conoce y entiende el sentido profundo de esa ofrenda, devolver a Dios lo que Dios nos ha dado. Y es así que uno hace ofrenda de ese tiempo. ¿En qué sentido? Se pueden hacer de dos maneras, con lo que uno tiene y con lo que uno es. ¿Qué tenemos nosotros? Plata, por ejemplo. Uno dispone de un 10% para poder ayudar a los demás. Ese aspecto de la Cuaresma, que lo vamos a ver en el tiempo de la primera iglesia, es un momento donde uno realmente ya en las cosas que vive da lugar a Dios y da lugar al prójimo. Uno no es más el centro de la vida, no es el dueño, sino el sirve, un servidor, un buen administrador. Entonces, con nuestro dinero, el diezmo que algunas comunidades cristianas hoy en día practican más,
como son las comunidades protestantes, que menos en la Iglesia Ortodoxa. En Estados Unidos hay muchas comunidades ortodoxas que viven el diezmo en su iglesia. Es una perspectiva que uno pueda ver y vivir. Y el otro aspecto que es fundamental con lo que uno es dar un 10% de nuestro tiempo. De toda una semana, un 10% son 10, 12 horas. No podemos disponer de un tiempo para nuestro prójimo, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, 10 horas por semana para colaborar en algo, para visitar a un enfermo, para ayudar a alguien, para no descuidarnos de nuestro hermano que está al lado nuestro. Ese aspecto del diezmo quiere subrayarlo un poco, ese periodo en el cual nosotros nos preparamos para vivir la pasión y la resurrección de Cristo. Es como habilita la Iglesia en nosotros esa disponibilidad para salir de nuestro egoísmo y entregarnos aún más al Señor. No solo el 10%, sino el 10% es un trampolín que nos permite habilitar en nosotros una mejor disponibilidad de amor, de servicio y de reconciliación con los demás, pero en un clima de alegría. Uno da porque quiere dar, porque ama dar, porque quiere recibir una bendición, porque quiere recibir una bendición. Algunos obispos en el mundo actual ortodoxos, en Norteamérica fundamentalmente, donde desarrollan el tema del diezmo en sus comunidades y sus iglesias, demuestran en muchos artículos que uno puede leer cómo es importante que el hombre moderno no tenga la confianza en la plata que tiene. El tema de comprometerse con el diezmo, con el 10% de su sueldo, de sus ingresos, y no después de descontar los servicios y qué sé yo, los gastos que uno tiene, uno saca el 10% de lo que resta. No, es el 10% de lo que a uno le ingresa, para que uno tenga siempre la mirada fijada en Dios, la esperanza puesta en Dios y no puesta en el esfuerzo personal, en la seguridad personal, en lo que uno puede tener o adquirir. Y es una acción espiritual muy beneficiosa para posicionarnos hoy en un mundo de consumo y de materialismo y individualismo, en esa mirada que confía en Dios y que espera en Él. El segundo aspecto que uno puede subrayar después, que es ese tiempo como se vivía en los primeros siglos del cristianismo, es la relación de dónde nace la cuaresma en la iglesia ortodoxa, en la iglesia, en el cristianismo, porque no había una iglesia ortodoxa y otras comunidades. Es fundamentalmente la tradición de la iglesia, que la iglesia ortodoxa conserva. ¿Cuál es? Es una relación fundamentalmente bautismal, relacionada con el bautismo de los catecúmenos. En la iglesia primitiva, para decirlo así, de los primeros siglos, había muchos paganos que llegaban a las comunidades cristianas para hacerse cristianos. Tenían un periodo de catecumenado en donde recibían mucha instrucción, mucha prédica, conocían mejor la fe y vivían por 2-3 años en espera del momento fuerte de la iglesia, que es llegar a la Pascua y ser bautizados en la vigilia pascual. Por lo cual, ese último tramo, los últimos días, semanas antes de la Pascua,
tenían como un curso intensivo espiritual que consistía fundamentalmente en un periodo de ayuno, de vigilias y de prédica para poder prepararse durante ese último tramo del catecumenado de ellos para ser bautizados y ser integrados en la iglesia. Así los cristianos vivían el tiempo de la Semana Santa con un ayuno y pusieron esos 40 días antes de ese periodo para la preparación de los catecúmenos. Y en ese sentido demuestra la historia de las comunidades cristianas que la comunidad básicamente se solidarizaba de esos nuevos a bautizarse cristianos, ¿me entienden? Con esos catecúmenos, y toda la comunidad vivía ese tiempo de Cuaresma con ellos, de oración, y hay muchas prédicas de catequesis de padres de la iglesia de aquel periodo que se conservan hasta hoy, para que uno entienda la importancia de este periodo. Algunos de esos rasgos históricos quedaron en nuestros oficios. ¿En qué sentido? Es que la estructura del sábado de gloria, el oficio que nosotros celebramos hoy, el sábado a la mañana, era básicamente un oficio que se celebraba el sábado a la noche, era la vigilia pascual, y en ese oficio, como nos damos cuenta hoy, hay 15 lecturas bíblicas del Antiguo Testamento. De esas 15 lecturas bíblicas, hay 4 o 5 lecturas que se refieren directamente al bautismo. La lectura de la epístola habla de la muerte y resurrección en Cristo por el bautismo, y la lectura del Evangelio del sábado de gloria se refiere al envío de los apóstoles a bautizar a todas las naciones. Y en lugar de cantar el trisagio, que es Santo Dios, Santo Fuerte, cantamos: vosotros que en Cristo fueron bautizados, de Cristo se revistieron, aleluya. Eso demuestra el aspecto bautismal de ese oficio, que rasgos del cual se quedaron hasta hoy y que nosotros en la iglesia celebramos el sábado a la mañana. El Monseñor Calixto Suer, que es un obispo ortodoxo que depende del Patriarcado de Constantinopla, haciendo referencia a ese aspecto de la Cuaresma, hace 2 reflexiones en general. La primera reflexión que él hace sobre ese punto es que los cristianos en aquella época, cuando compartían con los catecúmenos ese tiempo de preparación, básicamente querían confirmar las promesas bautismales que ellos habían hecho. Tenemos que acordar que en aquellos tiempos la gente se bautizaba, estaban adulta, no eran niños de 5 meses y 3 meses. Ellos mismos hacían las promesas bautismales con la madurez espiritual, la conciencia que los animaba. Entonces, volver a vivir ese tiempo de preparación es para ellos volver otra vez a ese compromiso, renovar el compromiso que ellos han tomado con Cristo. El compromiso que tomaron en vivir los mandamientos de Dios, de vivir el amor hacia el prójimo, de esa entrega de servicio al Señor. Por eso el aspecto bautismal relacionado con los catecúmenos inspiraba a la comunidad cristiana a renovar su compromiso, lo que es algo que nos puede ayudar muchísimo hoy en día para entender el lugar del bautismo, de nuestro bautismo en la iglesia y del compromiso que hemos tomado, quizás desde niño y no era tan comprensible para nosotros, pero ya que somos grandes podemos volver a entender mejor de qué se trata nuestro bautismo, a quién nos hemos unido, por qué y qué surge de esta unión con Cristo.
una comunidad, un compromiso por nuestra salvación y la del mundo, un servicio hacia nuestro prójimo, establecer el reino de Dios entre nuestros prójimos. Son distintos los aspectos que uno puede, a partir de la Cuaresma y en base a ello, a ese momento histórico como en el cual se instituyó la Cuaresma en la Iglesia, volver a reconcientizar el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, para vivir mejor su fe y su compromiso en la Iglesia. Y la segunda observación que hace Monseñor Calixto Suer sobre ese aspecto del bautismo y lo relaciona con un oficio lindo que tenemos durante la Cuaresma, que es el oficio de los dones presantificados. En ese oficio, si los que participan de ello, el sacerdote, antes de la gran entrada con los santos dones, sale con una vela y incienso para decir: la luz de Cristo ilumina a todos. Y él hace una muy linda reflexión sobre ese momento, diciendo que, bueno, si hacemos un paralelo con aquellas comunidades cristianas que tomaron el momento del bautismo de los catecumenados para invitar a los demás a que conocieran la verdadera fe, a incorporarse, ser miembros de la Iglesia, a tener un compromiso con Cristo verdadero y real, ahora que nosotros en ese oficio salimos con la luz y decimos con la vela: la luz de Cristo ilumina a todo, cuestiona y plantea a los ortodoxos el aspecto misionero de la Iglesia. Es decir, si a nosotros ha llegado la luz de Cristo y ha iluminado nuestra vida, ¿qué estamos haciendo con esta luz? ¿Y por qué? ¿Por qué no llevamos esa luz? ¿Y de qué manera lo hacemos o no hacemos? Con nuestro testimonio y con la vitalidad que tiene la Iglesia para con los demás. Ese aspecto de la vivencia de la Iglesia, y él piensa en nuestra Iglesia, en el mundo actual, que sería muy bueno que desde la Cuaresma y de ese entendimiento de pensar nuestra vida en Cristo, nuestra resurrección, muerte y resurrección con Cristo, y si vemos en eso nuestra misma salvación, cómo llevar esa luz a los demás. De qué manera las iglesias hoy, las parroquias, nosotros mismos como cristianos, hacemos ese aporte al mundo, esa luz de Cristo que podemos llevar al mundo. Salud. El tercer aspecto que vamos a ver dentro de la Iglesia, además de ver el tema del sacrificio relacionado con el diezmo, la ofrenda de nuestro tiempo, de nuestra vida, de lo que tenemos y de lo que somos, el segundo aspecto que nace de ese segundo tiempo de la Iglesia que acompaña a los catecúmenos, nuestra solidaridad, y con la consecuencia que tiene ello de renovar nuestra promesa, de renovar nuestro compromiso, de volver a la raíz de nuestra fe cristiana y de ahí partir nuevamente en nuestra comunidad y hacia el mundo. El tercer momento de la Cuaresma
y que lo vamos a ver en ese tiempo actual, es el tema del compartir. La sociedad del consumo se construye en un consumo de todo, de las relaciones, de los bienes, de lo material. Es como uno puede más tener para sí, necesita para sí, pero no comparte con su prójimo. Establece una relación básicamente de competencia o una relación donde uno necesita defenderse y protegerse. Impide que uno pueda compartir o brindarse al otro. No ve una necesidad de eso. Establece esquemas falsos de relación entre el ser humano y su prójimo y entre el ser humano y los dones de Dios, la creación en general. Un aspecto fundamental de una sociedad de consumo es el tema del medio ambiente, ¿no? Y de la manera con la que el ser humano explota los recursos naturales, poniendo en peligro a la sobrevivencia de la raza humana, al ecosistema. Y uno lo puede ver en los medios como algunos países optan por sus propios beneficios o algunas empresas por sus propios beneficios, pero a costa del bienestar de todo, de la vida de todos los demás, como si los recursos fueran de unos o de una época y no son de todos y para todas las generaciones. Entonces, la Cuaresma establece como una visión nueva de nuestra relación con el mundo que nos rodea, con uno mismo, con los demás, nuestro prójimo y con la creación. En eso básicamente nos va a ayudar un poco ese momento de preparación que tiene la Iglesia Ortodoxa, el tiempo del Triodium, es el tiempo que precede la Gran Cuaresma. Los 4 domingos del publicano y fariseo, del hijo pródigo, del domingo de la abstinencia del queso, de la carne, que es el domingo del juicio final, y el 4º domingo, el domingo del perdón, o de la expulsión de Adán del paraíso. En eso hay una cierta lectura que nos ayuda a ver ese tema del compartir y también de la relación, de relacionarse entre nosotros y del mundo verdadero, auténtico de relacionarse como la Iglesia nos enseña. ¿Cómo podemos ver una relación auténtica entre nosotros? Tenemos el domingo del fariseo y del publicano. Uno que se jacta de sus logros espirituales, muestra una vitrina muy linda, muy decorada, con ayunas y oraciones y obras de justicia, pero muestra esa vitrina a Dios, como si fuera un hombre perfecto. Y con esa vitrina de luz demostró un corte en su relación con el otro que era el publicano. Muchos de nosotros, en forma personal, en forma colectiva, podemos vivir una situación de un vacío espiritual en el nombre de un enriquecimiento espiritual, de una actividad espiritual que realmente no nos pone en el camino de Cristo. Y en eso ejercemos de distintas maneras una violencia contra nuestro prójimo. ¿Qué tipos de violencia podemos nosotros ejercer en la relación uno con otro? El desprecio, como lo hizo el fariseo con el publicano, la condena, condenar a nuestros hermanos, hablar mal de ellos, el resentimiento entre nosotros, son muchos aspectos que yo quiero relacionar con la palabra violencia. Es porque en nuestro corazón hay esa violencia negativa
en lugar de estar dirigida a nosotros mismos para sacar de nosotros el hombre viejo con sus pasiones, dirigimos esa fuerza que nos puede corregir a nosotros, la dirigimos al otro y pensamos a bombardearlo con nuestros sentimientos negativos, pensamientos negativos de condena, de odio, etc. Es que nosotros necesitamos, en nombre del bien que supuestamente estamos haciendo, estamos causando un mal enorme. Por lo cual, Jesús en esa parábola nos pide la humildad para que Él nos puede elevar y darnos la dignidad que merecemos. No somos aquellos quienes se pueden juzgar a los demás. Y aprender a descender, a bajarnos, a vivir la humildad es algo muy importante en nuestras relaciones, sin la cual nuestro ejercicio de violencia es mucho peor de la muerte física que grupos terroristas están causando hoy en el mundo. Uno ve la violencia física que pueden ejercer terroristas y decir qué malo que es, pero no ve la violencia que uno mismo está causando a su prójimo. Y a veces a un prójimo muy cercano, dentro de mi familia, de mi comunidad, en mi círculo de trabajo, en todos los lugares. Eso es mucho peor que aquello. ¿Me entienden? Porque es muy sutil y no nos damos cuenta y ejercemos esa violencia y nos consideramos que supuestamente somos buenos cristianos. Y encima no nos confesamos, no buscamos revertir esta situación. Ese es un primer punto muy importante para ver en el tema de la relación, en relación con una sociedad de consumo que siempre quiere mostrar en una vitrina que el hombre perfecto es aquel que vive según esos criterios, que logra, que tiene éxito, que es muy bueno, muy inteligente, lo tiene todo, pero no le importa al otro, solo le importa a uno mismo. En esa parábola no es así. Uno no puede jactarse por sus logros, porque estos logros tienen sentido en la relación con su prójimo. En el segundo domingo, ahí está la belleza de nuestra iglesia en la parábola del hijo pródigo. Como esa situación de un padre, y un padre, aquí en esa parábola representa a Dios, quiere unir a aquellos que están lejos que vuelvan y quiere unirlos con aquellos que están al lado. Conocemos la historia, como el hijo menor se va y hace un mal uso de la herencia, de los dones que Dios le ha dado. Pero siempre hay un momento donde uno puede tomar conciencia de volver a la casa del Padre. Y es fundamentalmente ese el momento de la Cuaresma que tenemos que ver. Que yo siempre, en cualquier situación que me toque, pueda volver a la casa del Padre. Y eso es la belleza de aquel que está lejos. Pero uno se cuestiona y muchas veces nos consideramos que estamos dentro de la casa, estamos al lado del Padre y cuestionamos al Padre por los demás que están lejos y quieren volver, nos consideramos justos porque hacemos algo, pero no con el Espíritu de Cristo. Sentimos que cumplimos cosas. El hermano mayor le decía al padre, yo siempre hacía las cosas por ti acá, pero usted nunca me recompensó. Mira ese hijo tuyo, no dice hermano mío, hijo tuyo. Recriminaba a su padre la actitud de compasión con su hijo y le recriminaba otra cosa, la falta de atención y de recompensa que le debía al hijo mayor. Uno que está al lado de Cristo debe aprender de Cristo el amor y el espíritu que Él tiene. Muchas veces estamos en la iglesia, pero nos falta vivir con el ejemplo de Cristo, con la inspiración del Evangelio. Nosotros somos aquellos que pueden juzgar a la actitud de nuestro párroco, de nuestro obispo, de nuestro prójimo, porque consideramos que nosotros conocemos mejor
cuál debe ser la decisión o el comportamiento en tal u otra situación. Y no es así en la iglesia. Por lo cual, un padre de familia, un sacerdote en su parroquia, un obispo en su iglesia, siempre trata con el discernimiento del Espíritu Santo de unir a aquellos que quieren volver y a aquellos que trabajan en la iglesia para conformar una comunidad. Y poder vivirlo en la iglesia realmente es un desafío, el desafío de nuestra unidad y confraternidad en Cristo. El individualismo del mundo contemporáneo se ve ahí como teniendo su remedio. En el tercer domingo que tenemos en la iglesia, que es el domingo del juicio final, ahí se apunta a la dimensión del ejercicio de nuestro amor hacia los demás. Es la parábola de las ovejas y de los cabritos, a la derecha y a la izquierda del Señor, por haber cuidado a unos de mis pequeños, a los que tenían hambre, tenían sed, estaban en la cárcel, estaban enfermos, estaban descuidados por los demás, y a quienes nosotros, en nombre de Cristo, hemos cuidado, hemos ayudado, hemos mirado en los ojos y hemos tocado con nuestras manos. Por lo cual ese aspecto de la Cuaresma es fundamental en esa parábola, y recuerdo que la Cuaresma, si nos abstenemos de comida y ayunamos de comida, o sea, voy a comer un poco menos y no voy a comer de todo, sino de estas cosas solamente, es decir, de lo que yo me ahorro, entre comillas, no es un ahorro para mi bolsillo, es un ahorro para los necesitados. O sea, es una dimensión donde uno, además del diezmo que hemos hablado, lo que uno vive durante la Cuaresma tiene que mirarlo también desde esa proyección hacia los demás. Es un tiempo donde uno ve y se compromete con la necesidad de los demás. Pueden ser necesidades espirituales, que uno hable con ellos, que uno los visite, o pueden ser necesidades materiales porque necesitan cosas sustanciales para su vida. Y en nuestro mundo hoy estas necesidades van creciendo, no van disminuyendo por tantas crisis que uno puede vivir. Si quieren, en Argentina, por una inundación, es una crisis enorme. O quieren ver una guerra y refugiados encima, es también otra crisis. Entonces, un espacio para poder pensar en los demás, los medios no los muestran en forma constante. El sábado anterior a ese domingo es el sábado de los difuntos. La iglesia conmemora a los difuntos, reza por el descanso en paz de todos los difuntos. Y en nuestros libros litúrgicos es muy lindo ver que nuestra comunión en la iglesia no es solo con los que necesitan, no es solo dentro de nuestra comunidad de quienes sirven la iglesia, sino con aquellos que ya partieron al Señor. Y esa comunión entre toda la iglesia es muy importante. Así, la iglesia recuerda a esos muertos, a esos partidos al Señor, en ese sábado y también en el sábado que precede, como saben, Pentecostés. Son los dos momentos en el año en donde recordamos en forma general a todos los difuntos. Y llegamos al último domingo antes de la Cuaresma, que es el domingo del perdón, donde se pone énfasis en la restauración de nuestras relaciones. Todos nosotros tenemos que reconciliarnos antes de iniciar el ayuno. No se trata de hacer el ayuno para reconciliarse después,
o sea, me preparo para perdonar, no. Yo tengo que perdonar antes para iniciar ese camino de ayuno reconciliado y reconciliándome con mi prójimo, con los demás. Por lo cual en la Iglesia Ortodoxa, este domingo a la tarde, en las vísperas del primer día del ayuno, se hace un oficio del perdón, donde los cristianos en la comunidad, en una parroquia, se piden perdón mutuamente. Primero el párroco, después los fieles se acercan uno a otro para pedir perdón. Y es lindo vivir ese momento dentro de una comunidad para que muchas veces los roces que hay, los celos, las envidias, los resentimientos, puedan disolverse antes de iniciar el ayuno. Porque es así que uno restaura esa dimensión interna de nuestra iglesia, que acá somos un pueblo reconciliado y perdonado por Dios, pero entre nosotros también. Y creo que básicamente esos aspectos que podemos resaltar de esos domingos son una contrarrespuesta a una sociedad de consumo que pone al ser humano como valor absoluto y criterio absoluto de la vida, de la relación y del manejo del universo. En la Cuaresma ya Dios está en el medio y el prójimo, y no yo. Y ese ejercicio, esa vivencia es importante. Nos sana, como les quiero decir, nos hace tener binoculares para ver desde lejos a dónde queremos llegar. Cuando uno dice la pasión de Cristo y la resurrección de Cristo es una vivencia mía, voy a morir y resucitar con Cristo, es que básicamente necesito vivirlo yo también. Y cuando uno empieza a ponerse en ese contexto, en esta atmósfera, y empieza a vivir la Cuaresma de esa manera, ya realmente tiene los binoculares para ver a Jesús y a ver a través de él al prójimo y tratar de morir básicamente de nuestras mismas pasiones adentro, que el mundo de consumo alienta en nosotros, fomenta en nosotros, los tiene siempre bajo fuego, porque el ser humano tiene una cosa bellísima, que es el anhelo para el absoluto, y que la sociedad de consumo utiliza, explota, para dirigirlo de Dios, de lo espiritual, a lo material. Y de esa apertura a Dios y al prójimo, a una cosa personal, egoísta, individualista. Porque así tienen su ganancia y tienen su ciclo de producción y liquidación de productos. Por lo cual, la Cuaresma hace girar ese eje de los bienes y en donde nosotros ponemos nuestra confianza o nuestro anhelo para elevar ese anhelo hacia Cristo. En la liturgia que le celebramos siempre en la iglesia, el sacerdote, antes de la consagración de los dones, nos pide elevemos nuestros corazones al Señor. ¿No es así? Pide subir en ese ascensor de lo material, del mundo material, a lo celestial, al mundo de Dios. Poder llevar a ese mundo a Dios. Hacer una ofrenda de nuestro mundo a Dios. No apropiarnos de ese mundo. Aprender a ofrendarlo. Y es así que nosotros contestamos, elevados los tenemos hacia el Señor. Es que el tiempo de la Cuaresma realmente nos ayuda a desprendernos más de nosotros, más de los dones, para poder mirar a Cristo, buscarlo a Él, seguir su camino y estar al servicio de nuestro prójimo. Y ahí está donde creo que el hombre nuevo del cual habla San Pablo nace en nosotros. Y en esos binoculares tenemos ganas
de mirar a Jesús y de ver en Él nuestra esperanza, pero también de ver en Él realmente el Salvador que necesitamos para que ilumine nuestra vida y la santifique, en el esfuerzo que hacemos juntos. No es un esfuerzo que yo hago solo, es que ese tiempo, y lo vuelvo a decir, que es un tiempo de toda la iglesia. Un mundo nuestro hoy es un mundo donde vivimos juntos, y la iglesia básicamente es esa comunidad, ese cuerpo de Cristo, que todos juntos, vivimos ese periodo. Vivimos los dones que la iglesia tiene y que cada uno en su esfuerzo de arrepentirse, de volver a Dios, puede compartirlo en la iglesia como los demás que tienen sus dones, que ofrecen a la iglesia como son los dones de los santos. ¿No es así? En ese intercambio de vida que vivimos en la liturgia, ofrecemos los dones a Cristo y a su vez estos dones se vuelven cuerpo y sangre de Cristo. Se vuelven el don de Cristo hacia nosotros. Ofrecemos algo muy poco, ¿no? Nuestro pequeño arrepentimiento, nuestro pequeño anhelo de servir a Cristo, de volver a Él, pero a su vez Jesús, con esa ofrenda material del pan y del vino, Él se hace don a nosotros. Y en la medida que nosotros tratamos de convertirnos, de arrepentirnos, de luchar hacia Él, Él se dará a nosotros como cuerpo y sangre de Cristo. Y así está Él entre nosotros. Morimos con Él y nos resucitamos con Él. Dios quiera que ese tiempo, lo que falta son 2 semanas todavía, y justo en ese domingo de Santa María de Egipto, como la iglesia lo pone, no hay un momento tarde en la iglesia. El que todavía no vivió la Cuaresma tiene el ejemplo de esta santa de empezar. Algún día tomo conciencia que a mí me falta un cambio, me falta renovar mi compromiso, me falta una integridad en mi vida y quiero volver a Cristo, quiero ser más cristiano, quiero conocer qué es un cristiano y más que es un cristiano ortodoxo, porque eso es una belleza del alma. La Cuaresma realmente apunta lo que hemos dicho, la primavera espiritual es nuestra belleza, la belleza del ser humano como Dios lo quiere. Si queremos trabajar y colaborar en eso, Cristo será muy contento. Todos los ángeles del cielo se alegran por uno que se arrepiente. Tanto es la alegría por alguien que hace ese camino en la iglesia. Y los santos estarán contentísimos. Ellos lucharon toda la vida para demostrar y vivir con su prójimo la veracidad del Evangelio. Nuestro mundo de consumo necesita hoy estas velitas, que cuando uno se consume, cuando uno se corrige, uno se arrepiente, entonces puede llevar esa luz para que la vida del mundo tenga más luz. Jesús espera de nosotros poder ser portadores de esta luz con la Cuaresma, pero corrigiéndonos y no corrigiendo a los demás. Primero tenemos que corregirnos a nosotros mismos. Luego viene el lugar de los demás y saber servirlos con la humildad de Cristo. Con eso termino, le agradezco su atención y si quieren y tienen preguntas, estoy dispuesto a contestarlas. Muchas gracias.